Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir. Nos da mucho gusto poder estar nuevamente con ustedes y poder compartir este pasaje del Evangelio según San Marcos, capítulo 11. Hoy vamos a estar viendo cómo el Señor va a llegar a la culminación prácticamente de su ministerio. Digamos que está en el éxtasis. Y bueno, vamos a estar analizando este tema y le invito a que me acompañen a orar y vamos a leer primero y posteriormente oraremos a nuestro Dios. Dice así la palabra de nuestro Dios. Cuando se acercaba a Jerusalén junto a Betfagé, a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está frente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo, y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita, y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los trajeron. Y trajeron el pollino, y los dejaron. Y trajeron al pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino, y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Purificación del templo. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas, los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. La higuera maldecida se seca. Y pasado por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que diga, les será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. La autoridad de Jesús. Volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas, y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas.
¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Muy bien, pues aquí tenemos este pasaje y podemos ver cómo empieza con la entrada triunfal. Pero vamos a orar a nuestro Dios y les invito que me acompañen orando. Señor y Padre nuestro, gracias te damos por tu bendita palabra y te rogamos, Padre Santo, que nos guíes a través de ella, que pueda ser edificación para cada uno de nosotros, para las personas que lo están viendo, que puedan conocerte mejor y que tu nombre sea glorificado. Señor, bendice este tiempo, lo ponemos en tus manos y en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, pues aquí tenemos este pasaje que es sumamente interesante. Ahora, cuando hablamos de la entrada triunfal, pues muchas veces uno considera y dice, bueno, no estamos en Semana Santa, ¿por qué hablar de la entrada triunfal? Bueno, estamos estudiando el Evangelio según San Marcos y hoy, en este día, tocó la entrada triunfal a Jerusalén, pero vamos a poder ver algunas cosas que quizás usted se ha preguntado o quizás le gustaría saber. Y dice, cuando se acercaron a Jerusalén, vino junto a Betfagé y a Betania, dos ciudades aledañas a Jerusalén, frente al Monte de los Olivos. Jesús envió dos de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego que entréis en ella hallaréis un pollino, atadle en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Si alguien os dijere, ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado fuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús les había mandado y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino, y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David, que viene, Hosana en las alturas. Muy bien, hasta aquí en la lectura, y bueno, podemos ver el pasaje, cómo nos lleva y nos dice, bueno, el Señor iba subiendo y después ya en la cima iba a contemplar la gran ciudad, la ciudad santa, la ciudad de Jerusalén, y entonces iba a poder entrar como el rey prometido de Israel a esa ciudad. Sin embargo, la mayoría de las personas que estaban allí eran gente que le conocía de fuera, pero no eran ni las autoridades, ni tampoco eran los líderes religiosos. Por lo tanto, era, digamos, una parte minutaria que de alguna forma, en su minoría, podía pues ser unos cuantos cientos o unos cuantos miles, pero al final no era la mayoría, porque la mayoría estaba con el líder religioso. Posteriormente lo vamos a ver, cómo se da el rechazo de nuestro Señor Jesucristo. Y en este pasaje también podemos entender y ver que el Señor iba a cumplir la profecía. Tenemos la parte del pollino, una profecía dada en Zacarías 9:9, y cómo de alguna forma él entraría como rey y entraría en paz. En un pollino se acostumbraba, Salomón el rey también, David lo sentó en su asno y lo paseó por la ciudad para proclamarlo su sucesor. Y Jesús de alguna manera dice
que él llamó a sus discípulos, les dijo, vayan por este pollino, y él entró como rey. Y lo podemos ver en cómo había mucho apoyo al Señor Jesucristo, tendían sus mantos, de alguna forma una cortesía y también pues una alabanza, ¿verdad? Hosana, el bendito, el que viene en el nombre del Señor. Y esto un poco el Salmo 118, que también de alguna forma acentuaba que Jesucristo venía de Dios. Entonces, esto fue una gran revolución porque no pasó desapercibido y entró, digamos, a la ciudad acompañada de multitud de gentes y también de cantos, ¿verdad?, de adoración a nuestro Dios. Pero vamos a continuar. Y dice, y entró Jesús a Jerusalén en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Una de las cosas que podemos entender es que el Señor Jesucristo no eligió quedarse en Jerusalén. Es como voy a Jerusalén y uno esperaría hospedarse en Jerusalén. El Señor no lo hizo, el Señor decidió no hacerlo y se fue a la casa de sus amigos, probablemente Lázaro, Marta y María, y allí estaba hospedado. Pero lo curioso es que toda la semana, la última semana, conocida la pasión de Jesucristo, él iba y venía a la ciudad, no se quedaba, probablemente por temor a que lo mataran, probablemente porque la ciudad no era digna de recibir a su rey, y probablemente porque de alguna forma creaba expectativa. Entonces, dice que al día siguiente, si hablamos de que el día domingo fue la entrada triunfal, entonces nos vamos a ubicar al día lunes, ¿verdad? Porque dice que ya anochecía y se fue a Betania. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre y viendo de lejos la higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. Entonces, aquí podemos ver y entender cómo el Señor Jesucristo pues ayunaba mucho, lo hacía durante todo su ministerio, y él probablemente salió muy temprano, por lo tanto no desayunó en casa donde se quedó hospedado, y en la mañana tuvo hambre. Esto nos hace pensar y nos hace ver que el Señor Jesucristo era hombre, 100% hombre, aunque también era 100% Dios. Vemos también cómo fue a ver, aunque él sabía que no era tiempo de higos. Y sin embargo, un poco no se entiende por qué maldecir a una higuera que no tenía frutos en el tiempo que no debía dar fruto. Bueno, esto prácticamente se dice que es una enseñanza no tanto para la higuera, sino un poco cuando el Señor en Juan capítulo 15 dijo, el pámpano que no lleva fruto será cortado y echado al fuego, es decir, no sirve para nada. Y esto de alguna manera haciendo alusión a Israel, al pueblo, que en su gran mayoría no dio testimonio de Jehová Dios. Ellos se aferraron a una religión, pero no a un estilo de vida correcto delante de Dios. Por lo tanto, Dios dijo, este sistema religioso, como cualquier otro sistema religioso, no sirve. Y entonces Él se pone como la autoridad hacia el pueblo de Israel. Muy bien, entonces, después viene la purificación del templo. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno.
y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecha cueva de ladrones. Y oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle porque le tenía miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de la doctrina, de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Entonces aquí podemos ver, entró en el templo y lo que encontró fue un mercado donde se regateaba, donde se vendía de primera, de segunda y de tercera calidad, y de alguna forma dijo el Señor, esto no es posible, porque además también la gente llegaba y regateaba por lo que iba a dar de sacrificio. La costumbre era que cada persona criara en su hogar un animal que iba a dedicar a Dios y cumplido un año iba a entregar ese animal para ser sacrificado. Lo tendría que llevar al templo y allí entregarlo. Claro que es muy complicado poniéndose en los tiempos de nuestro Señor, pues de Nazaret a Jerusalén era un largo trayecto, por lo menos 3 días, y aparte de ir llevando una ovejita, entonces de un año era complicado. Entonces la gente decía, mejor la compramos allá, así nos ahorramos estar batallando con el animalito. Y así podía ser cualquier tipo de ganado, vacuno, ovejuno, y también carneros y palomas, ¿verdad? Entonces el Señor se enojó y otros pasajes paralelos nos dicen que tiró las mesas, ¿verdad? Y hasta usó un látigo para echar a estas personas, ¿ok? Y dice, nuevamente salió de la ciudad, otra vez nos dice que no se hospedó en la ciudad. La higuera maldecida se seca. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Es curioso porque un árbol se puede secar de inmediato, no sé cuánto tiempo, pero no en tan corto plazo. Por ejemplo, yo tengo aquí en la casa un durazno y por alguna razón el durazno se secó, ¿verdad? Ahorita usted viene y lo ve y está seco, ni una sola hoja verde. Estamos en pleno verano, regularmente tira su hoja por ahí de noviembre, pero esta vez desde el mes de junio se secó. Y entonces uno dice, wow, ¿y qué puedo hacer para recuperarlo? Nada, es un árbol muerto. Y sin embargo pasó un proceso, empezó a secarse por partes, se veía como de arriba hacia abajo se iba secando y como en un par de semanas ya estaba completamente seco. Pero aquí, de un día para otro, una higuera, ¿verdad? Seca completamente. Este era el poder de Dios y era un milagro para enseñarle a los discípulos, para reforzarlos en la fe y que ellos pudieran entender que Él era Dios, ¿verdad? Entonces, esto está sumamente interesante. Respondiendo Jesús les dijo, ten fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y es curioso porque hasta aquí muchas personas se quedan y dicen, mira, hay que pedirle al Señor y tú has dicho en tu palabra que todo lo que pidamos en tu nombre será hecho. Yo creo, Señor, y se tiene que hacer. No, cuidado. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, el Señor también enseñó, mas hágase tu voluntad y no la mía. Hágase tu voluntad en el cielo y así como en la tierra, así también en el cielo. Entonces, de alguna forma, podemos ver y podemos comprender que el Señor estaba hablando de que para Dios no hay nada imposible. Mientras
que nuestra petición fuera según su voluntad. Porque curioso, en el 25 dice, y cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Y entonces allí uno tiene que decir, ok, tengo algo contra alguien. Entonces mucha gente dice, Señor, elimínalo. Señor, págale, castígalo, haz esto, haz aquello. Y con un resentimiento que, bueno, el Señor dirá, ¿sabes qué? Perdónalo, para que también yo te perdone. Y eso es lo que muchas veces pasa, y aquí nos da una lección importante el Señor Jesucristo. Para ser perdonados hay que perdonar. Si tenemos algún resentimiento contra alguna persona, no podemos esperar el perdón de Dios. Cuando hay resentimiento en la vida, hay algo que nubla, que opaca, que no permite que nuestra vida se desarrolle como Dios quiere. Por lo tanto, debemos perdonar, porque el verso 26 nos lo dice así, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. La autoridad de Jesús. Volvieron entonces a Jerusalén, y entrando él por el templo, o sea, martes, vinieron a él los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos, y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Es increíble, porque no le detuvieron en el momento que estaba tirando las mesas y estaba echando a los vendedores del lugar, pero al día siguiente lo confrontaron, y entonces quisieron preguntarle acerca de su autoridad. Ellos sabían que su autoridad venía del cielo, porque él siempre aludía al Padre Celestial. De hecho, cuando fue bautizado, se oyó una voz en el cielo que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a este oíd. Pero ellos no quisieron oír. Y también podemos ver y entender que él había resucitado, no tenía mucho, a Lázaro, había hecho muchos milagros durante sus 3 años de ministerio, y había dado señales de que él no era una persona común y corriente, sino que era enviado de Dios, pero la gente no le creía. Por eso, de alguna forma sarcástica y de alguna manera también tramposa, querían que el Señor dijera algo que lo desacreditara, porque recuerden que ya querían matarle. Lo vimos en el verso anterior, ¿verdad? Si bien él está perdonando, pero vea cómo acá el verso 18 dice, y buscaban cómo matarle porque le tenían miedo. Y entonces acá vemos que le preguntan, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta, respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. Y hace la pregunta, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí, y es decir que iban con el Señor Jesucristo, ¿no? Estos, y le preguntaban, oye, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y él les decía, les voy a hacer una pregunta y me responden. Y entonces agarraba y le decía, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces agarraban, se iban para acá y empezaban a... ¿Qué le decimos? Si decimos que era de los hombres, el pueblo se nos va a venir encima. Si decimos que era de Dios, va a decir, ¿por qué no le creísteis? Entonces venían, no le creemos, no lo sabemos, no sabemos la respuesta. Entonces Jesús, con la misma, les dice, pues yo tampoco les digo, con qué autoridad hago estas cosas. Y es que, de alguna forma, podemos entender y ver que durante este periodo, y lo podemos ver en los pasajes paralelos, en los evangelios sinópticos, cómo querían trampearlo, querían agarrarlo, querían tener una excusa, pero el Señor salía limpiecito de cada una de estas pruebas y los dejaba mal parados, pero esto hacía que su odio creciera y que su deseo de matarle fuera mucho más rapaz. Y es por eso que la forma en que terminan estas cosas. Esto es muy, muy interesante poder notarlo, porque cuando uno empieza a ver que el Señor Jesucristo va creciendo, y los líderes religiosos se van quedando,
y al contrario, los van exponiendo. Entonces los líderes religiosos buscan cómo deshacerse de Jesús y lo hacen a través del homicidio, a través del mandamiento no matarás. Y esto podemos entender y podemos ver cómo los líderes religiosos harían cualquier cosa por permanecer con esa autoridad que les da la investidura. Y allí por eso tenemos tanta corrupción dentro de las cúpulas de los líderes religiosos, y no hablo de una iglesia en específico, sino de muchas iglesias o aún de templos en lugares determinados donde como el líder es el que ha sido puesto. Si viene otra persona que tiene mayor conocimiento o que es más santa que el líder, entonces busca cómo desacreditarlo y sacarlo. Es por eso que el Señor Jesucristo nos había dicho: debemos perdonar, y el Señor Jesucristo ya había perdonado a sus detractores, ya había perdonado de tal manera que murió también por ellos. Es muy, muy curioso, ¿no? Porque muchos dicen, ¿y si Hitler se hubiera convertido a Jesús, hubiera sido salvo? La respuesta es sí. Sí, claro. Pero todos los homicidios y todo, bueno, Dios perdona mucho. Y si él se hubiera genuinamente arrepentido y hubiera pedido a Cristo que entrara en su corazón, seguramente hubiese sido salvo. Pero no fue el caso. Y algunos dicen, oye, pero hay gente muy mala, muy matona, muy violadora, muy esto, muy el otro. ¿La perdonaría Dios? Sí, claro, Dios perdona todos los pecados. Recuerden que al lado en la cruz del Calvario había 2 malhechores y uno de ellos se convirtió a Jesús. Y le dijo, de cierto te digo, Jesús le dice a este malhechor, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero este malhechor se había arrepentido y le había dicho, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, cuando vengas en tu reino. Y él esperaba mucho tiempo y le dijo, hoy vas a ser salvo. Y es curioso porque el Señor no le pide que se baje de la cruz, que haga buenas obras, que se bautice, que vaya a la iglesia, que ofrende, que diezme, etcétera, etcétera, sino simplemente le da la salvación. O tampoco le dijo, ¿sabes qué? Tu tiempo se acabó, sino simple y sencillamente le dice con amor, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y eso es lo mismo que dice a las mismas personas en el día de hoy, hoy estarás conmigo en el paraíso si te arrepientes y recibes a Cristo en tu corazón. Es por lo que yo te invito a que tú puedas arrepentirte de tu pecado, porque somos pecadores por naturaleza, tenemos una naturaleza pecaminosa que nos lleva a hacer cosas desagradables delante de Dios, y eso nos separa de Dios, pero Cristo vino para solucionar el pecado y llevarnos a Dios. Si tú recibes a Cristo en tu corazón, serás salvo. Así que yo te invito a que recibas a Cristo en tu corazón, que le digas así, dile así, ora conmigo, dile, Señor Jesús, reconozco que soy pecador o pecadora, que mi pecado está delante de ti, Señor, y te ruego que me perdones, que me limpies, que me salves. Yo quiero ser un hijo obediente a ti, Señor, limpia de mi pecado y ayúdame a obedecerte. Yo quiero ser lo que tú quieres que yo sea, para la gloria y la honra tuya. Señor, oro en el bendito nombre de Jesús. Amén. Así que si usted ha recibido a Cristo en su corazón, le felicito porque es la mejor decisión, la mejor de todas las decisiones que pudiera tomar en la vida, es dónde pasará la eternidad. Así que muchas gracias y gracias a Dios sobre todo porque usted ha abierto su corazón a Jesús. Y pues agradecemos que nos esté sintonizando a través de este medio y pues le invitamos, ¿verdad? Si no se ha suscrito, que se suscriba y pues agradecerle a Dios por permitirnos también ser parte de el extendimiento de su reino y pues también invite a otros usted para que puedan también escuchar las buenas nuevas de la salvación. Y bueno, quisiera terminar con una oración y le pido que me acompañe. Señor y Padre nuestro, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque Jesús es nuestro Rey soberano.
que reina y que lo hace para siempre. Señor, ayúdanos que no solamente reine en el cielo o en la tierra, sino que reine también en nuestro corazón, que sea Él quien dirija nuestra vida para la gloria y la honra tuya. Señor, te ruego por las personas que han visto este video, que tú les bendigas, les protejas, les proveas. Señor, sobre todo si tenemos algo contra alguien, ayúdanos a perdonar. Te lo pedimos, te lo rogamos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues muchas gracias y el miércoles estaremos subiendo un video. Le invitamos a que pueda seguirnos. Hasta luego. Bendiciones.